del siglo XVI, la mayoría de pacientes procedían de Francia. La explicación es que en estos momentos el sur de Francia era una zona extremadamente pobre y había muchos jornaleros agrícolas y artesanales que emigraron hacia Cataluña y Valencia. Y esta era gente que, si se ponía enferma, no tenía un entorno social que lo acogiera, dejaba de trabajar y se convertía en pobre. Entonces no tenía otra solución más que ir al hospital. Volveremos al tema. El segundo grupo en importancia eran los habitantes del antiguo reino, seguido por Aragón y Castilla. Y luego del resto de Europa, aparte de los franceses, pues también llegaron algunos enfermos italianos y en menor medida de Flandes y del Imperio Alemán. ¿Qué hacían? Pues las mujeres no tienen profesión excepto cuando eran criadas, sino que se anotaba a su lado la profesión del marido si estaban casadas o del padre si eran solteras, y a los hombres sí. Se anotaba cuidadosamente todas las profesiones. Bueno, pues el 75% de los ingresados eran agricultores y artesanos. Es decir, y ya vuelvo, el tipo de enfermo que era atendido en el Hospital General de Valencia en el siglo XVI pertenecía en su mayoría a los estratos más bajos de una sociedad estamental, tanto del campo como de la ciudad, que vivía en un precario equilibrio entre la riqueza, o sea, entre el poder comer y no poder comer, amenazado constantemente por la pobreza. Es lo que los estudiosos han llamado pobres coyunturales. Era una persona que vivía únicamente de su trabajo, una cosa que entonces distinguía a la gente, pero que la enfermedad le incapacitaba y por lo tanto le convertía en pobre, porque no podía trabajar. Y normalmente, y en menor medida, acudían pacientes que vivían exclusivamente de la caridad. Y es por lo que había tal cantidad de emigrantes franceses. Eran trabajadores muy poco cualificados, que no tenían un entorno capaz de acogerlos si se ponían enfermos, y además se quedaban sin dinero al tener que dejar su trabajo. Por lo tanto, la única solución que les quedaba para subsistir o intentar curarse era ingresar en el hospital. Hay que tener en cuenta además que entre el artesanado local, además de la familia, existían una serie de mecanismos de beneficencia gremial. Todos los que iban al hospital iban voluntariamente, o sea, nadie era obligado a ingresar. Había dos excepciones: los locos, que normalmente los ingresaba la familia, y las prostitutas del burdel, porque les sometían a una serie de inspecciones. Todas las semanas eran inspeccionadas por un cirujano, y las que estaban enfermas les obligaban a ingresar en el hospital, y evidentemente los niños expósitos. Todos eran atendidos gratuitamente. Bueno, pues cuando un enfermo de estos que acudía libremente al hospital llegaba a las puertas del hospital, era atendido por el llamado revedor de pobres. Lo conducía a unas camas situadas junto al crucifijo central que había en el crucero, y debía permanecer en este lugar hasta que fuese confesado. Acto que era realizado todas las mañanas por los confesores y se consideraba por una cosa muy importante, o sea, es porque era tan importante la salud del alma como la salud del cuerpo. Entonces lo primero que tenían que hacer era confesarse. Al mismo tiempo, el enfermo, era examinado por un experto. Si estaba el médico, que era, como veremos, en muy pocas ocasiones, si no lo hacía el bachiller o el cirujano, según a la hora de entrada. Y era el que determinaba qué enfermedad aparecía y, por tanto, a qué sala debían de mandarlo. Pues una vez pasados estos trámites, el revedor registraba en su libro, que es gracias a lo que podemos saber cómo eran los enfermos, la entrada del enfermo, anotando pues eso, la fecha de entrada, su nombre y apellido, el lugar de nacimiento, a qué se dedicaba, los nombres del padre y del marido si se trataba de una mujer, y la ropa y el dinero y otras pertenencias que tenían cuando llegaba, así como la sala a la que se le destinaba. Mientras tanto, el enfermo había sido desnudado completamente por los llamados serviciales, y la ropa y todo lo que llevaba se pasaba a un almacén, y cuando el enfermo, si se curaba, se lo devolvían. Pero si el enfermo fallecía, todas sus propiedades, tanto las que llevaba como las que tuviera, que nadie tenía nada, pero en algunos casos sí, pasaban a ser propiedad del hospital. Todo.
Todos los años en los libros de contabilidad se anotaba una de las rúbricas, era diners trobat en poder dels malalts morts. Porque además la ropa que se quedaba allí se vendía en pública subasta. Hasta aproximadamente 1589, que un año que cambiaron muchas cosas en el hospital, los enfermos estaban desnudos en las camas. En esa fecha se dijo que se les hicieran unos camisones y que además se lavaran las sábanas por lo menos una vez al año. Una vez habían pasado todos estos trámites, los enfermos eran conducidos a su enfermería. Bueno, ¿y cómo eran estas salas o enfermerías? Pues aparte de los niños expósitos que estaban aparte, había un total de 7 salas, cada una de ellas con sus propios serviciales y sus propios enseres. Todas eran similares, habían camas de diferente tipo y tamaño, había algunas muy grandes con dosel, otras menores de madera de pino, e incluso en ocasiones, cuando faltaba sitio, se habilitaban jergones de paja por el suelo. Las camas estaban equipadas con colchones de lana, sábanas, mantas y almohadas. La sala más grande de todas era la de fiebres, de hombres, y había incluso cortinas que separaban un lecho de otro. No era extraño que en algunos momentos estas camas estuviesen ocupadas por más de una persona. Por ejemplo, en los años 90, el pare de Febres, o sea, el jefe de la sala de fiebres, el pare, solicitó que se compraran más camas, pues algunas de ellas estaban ocupadas por 7 enfermos, lo que por otro lado da una idea del enorme tamaño de estas camas. También en estas mismas fechas, diversos empleados del hospital manifestaron que la sala del ciment, o sea, la sala del morbo gálico, todas las camas estaban ocupadas por 3 o 4 enfermos. Que lo que realmente luego les preocupaba es que los confesores no podían confesarlos bien, porque uno oía la confesión de otro y no era válida, pero era una de... Bueno, para atender a todos estos enfermos, el hospital contaba con un elevadísimo número de empleados, de los que casi la mitad desempeñaban cargos de tipo asistencial. Había personal de servicios, cocineros, panaderos, gallineros, eclesiástico muy escaso, solamente había un vicario y un capellán. Luego a final del siglo XVI ya hubo más sacerdotes, y luego por último una serie de empleados que se encargaban de la burocracia, pero eran poquitos también. Hablemos del personal asistencial. Pues entre el personal asistencial existían desde profesiones ya cristalizadas como médicos, cirujanos o boticario, a meras ocupaciones desempeñadas por personas sin ningún tipo de preparación. Eran los pares o enfermeros, los serviciales, etc. Era un grupo muy jerarquizado y todo este personal asistencial, menos los médicos, tenían obligación de vivir con sus familias en el recinto del hospital. Los salarios eran muy diversos, el que más cobraba era el cirujano, más que el médico, porque el cirujano y el boticario tenían obligación de abandonar su trabajo, dejarlo todo, irse a vivir con su familia al hospital y atender y trabajar solo para el hospital, y por tanto tenían unos salarios muy altos. Además de este salario en dinero, más importante aún, porque estamos en un mundo con una economía de antiguo régimen, es una economía no capitalista, era que todo el personal cobraba las denominadas racions, o sea que eran cantidades más en especie de diversos productos, fundamentalmente comida. Y también obtenían una serie de privilegios, pues como por ejemplo ser juzgados en ultrajurisdicción si cometían un delito, etc. Eran familiares del hospital. Entonces casi era eso más importante que la cantidad de dinero que percibían. Bueno, pues los médicos debían visitar el hospital 2 veces al día. Una por la mañana y otra después de comer. Aparte, podían ser llamados siempre que Clavario considerara necesario.